Hoy nos metemos ya en otra entrevista. Estamos en comunicación telefónica con el diputado nacional del Espacio Provincias Unidas, Carlos Gutiérrez, para volver a tocar el tema de la eliminación de la zona fría que ayer consiguió media sanción en la Cámara Baja. Carlos, muy buenos días, gracias por esta comunicación. Hola Leo, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. Bueno, primero preguntarle qué sensación le dejó esto que terminó aprobándose ayer con un margen, podría decirse, amplio en favor de la avanzada del Gobierno Nacional para dar de baja este régimen. Y la sensación no es buena, por supuesto, porque no se puede tener una buena sensación cuando uno tiene claridad respecto de lo que tal vez la van a tener los cordobeses, en nuestro caso, cuando reciban la factura del gas. La gente no puede estar, demasiados problemas tiene con su trabajo de todos los días, o su falta de trabajo, su bolsillo flaco, como para estar siguiendo las noticias, pero nosotros sí tenemos la obligación de decir, y hemos puesto el grito en el cielo, porque sabemos que estos aumentos que van a estar en el orden del 50-60% van a afectar esos bolsillos flacos. Lo segundo es esto que vos referías, o sea, que se haya obtenido, que el oficialismo haya obtenido, el gobierno de Milei, esta diferencia de votos, tiene un antecedente en términos de que el quórum que logró, lo logró pero con la justicia casi milimétrica de 129 votos, y apeló para ello a generar otra zona que ahora la llama zona cálida para las provincias del norte. ¿Por qué? Porque de esa manera entonces capturaba los votos de esos diputados para conformar el quórum. Una vez conformado el quórum, indudablemente que muchos de los que estaban en duda votaron de la manera que lo hicieron. Pero en rigor de verdad, el tema está en esos 129 votos que se lograron con estas artes, digamos, que el gobierno nacional no las critico ni me quitan el sueño, pero sí digo que el gobierno nacional se contradice una vez más porque él predica en contra de la casta y predica permanentemente que esas son prácticas en las cuales supuestamente ellos no incurren, y resulta que a la primer cambio lo hacen. Pero ¿cómo? Nos preguntamos nosotros, pero no es que no había plata o que no hay plata, eso nos dice todo el tiempo desde que asumió su gobierno el presidente Milei, y resulta que sí hay plata para conseguir los votos a través de la creación de esta zona cálida para las provincias del norte. Pero más allá de eso, lo concreto es que la sensación, lamentablemente, la vamos a vivir todos cuando nos llegue la factura de gas. Y bueno, el impacto se va a sentir directamente en el bolsillo. Hay una cantidad de usuarios cordobeses que es la gran mayoría de los usuarios cordobeses que están alcanzados por este régimen, que lo van a perder y deja abierto el gobierno la posibilidad de hacer un reempadronamiento. Pero ¿qué puede pasar con eso? Pero es muy buena la pregunta y la observación que vos haces. Primero, porque yo tengo todo el beneficio de dudar de un gobierno que ha demostrado, entre otras cosas, que puede tener buenas intenciones. Los títulos muchas veces son lo que muchos argentinos han estado esperando durante mucho tiempo, que se corrigieran un montón de cuestiones que están mal hechas. Ahora, la gestión para hacerlo, para lograrlo, ha sido muy mala, y es muy mala. Este gobierno nacional tiene muy mala gestión y muy malos gestores. Entonces, yo tengo el beneficio de no creer de que este reempadronamiento que van a hacer, vaya a saber cuándo se va a lograr, qué precisión va a tener, qué eficacia va a tener en que realmente se integren allí todas las personas que deban integrarse. Pero además hay otro aspecto que el gobierno nacional brilla por su ausencia en la consideración, y es de que nuestra clase media, así no califique para entrar en el beneficio de ese reempadronamiento, tiene los bolsillos hoy muy flacos. Entonces, esa asimetría también hay que contemplarla, como ni hablar de contemplar la asimetría de que ya de por sí tenemos desde el interior, y ni qué hablar desde Córdoba, donde el gobierno nacional no nos envía a las provincias lo que nos corresponde del impuesto a los combustibles, pero bien que lo cobra. El gobierno nacional se lleva todas las retenciones. En el caso de Córdoba, este año va a ser más de 2.100 millones de dólares.
El gobierno nacional no se hace cargo de sus jubilados. El gobierno nacional no se hace cargo de las rutas, el gobierno nacional no se hace cargo del presupuesto de las universidades. ¿Qué quiere el gobierno nacional? Que seamos todas las próximas generaciones no tengan la herramienta que en el mundo hoy es el factor competitivo por excelencia, que es el conocimiento, y así sucesivamente. Entonces, cuando no es solamente el tema de el subsidio, sino que es a su vez la consideración de cómo está la mayoría de la población de nuestro país en materia de su poder adquisitivo y cómo está también esta simetría donde seguimos con que desde el interior es muy poco lo que tenemos en relación a lo que ponemos y encima se nos quita lo poco que tenemos. Diputado, quería consultarle también respecto a esto que venimos hablando del impacto que pueda tener. ¿Se tiene alguna estimación? Decía usted entre un 50-60% más de lo que van a pagar los usuarios, para ponerlo blanco sobre negro, ¿no? Y por otro lado también preguntarle si es que dos de las diputadas que tenemos más cerca de nuestro medio, como son Belén Abico y Laura Soldano, las dos de la Libertad Avanza, tuvieron algún tipo de expresión durante el debate. No que yo sepa, no me corresponde a mí, tendrán que dar las explicaciones a los cordobeses y a los riocuartenses que deban dar estas diputadas con su voto. Yo sí puedo hablar por lo que yo hice en este caso en particular y por lo que hemos hecho desde Provincias Unidas respecto de esta cuestión, porque vos decís, ¿cuándo va a ser el impacto? Y el impacto, ¿por qué decimos va a ser mínimo entre el 40 y el 60%? Porque hay otra cuestión, que también el gobierno nacional y sus voceros no ponen de manifiesto. El subsidio que antes iba sobre el total de la boleta, es decir, la boleta sabemos que tiene distintos rubros, la integran distintos rubros. Uno, el principal, el 50% más o menos, el consumo concreto y el objeto de la imposición, que es cuánto vale el gas y cuántos metros cúbicos yo consumí y por lo tanto tal importe. Pero hay otros importes que tienen que ver con los cargos fijos, que tienen que ver con el transporte, que tienen que ver... Y esos rubros integran el otro 45% de la boleta, para hablar en números redondos. Bueno, antes el subsidio iba sobre el total de la boleta, ahora va a ir sobre nada más que el gas. O sea, encima de que nos sacaron los subsidios, encima ahora quienes entren en ese supuesto reempadronamiento, que vuelvo a decir por tercera vez, tengo todo el derecho de dudar de que vaya a funcionar y en tiempo y forma, bueno, aún ese subsidio va a ser sobre el consumo de gas y no sobre el total de la boleta. Se acabó las conclusiones de por qué estamos diciendo nosotros de que va a haber un aumento de más del 50% en las boletas de gas. Bien, le aprovecho para preguntarle porque sabemos que el bloque de Provincias Unidas votó en contra de esta iniciativa. Estuvo ausente Juan Schiaretti, no sé si es por alguna cuestión en particular. Sí, absolutamente. Juan Schiaretti estaba invitado para una exposición y por desde hace ya varios meses, de modo que no tiene nada que ver con esta situación. Bien. Es decir que de alguna manera hay una postura del bloque que es única, es sólida en ese sentido, en el rechazo a esta iniciativa, ¿no? Totalmente. Nosotros hemos venido por ahí en distintas cuestiones votando diferente, porque Provincias Unidas también es un conglomerado que expresa distintas cuestiones. Ahora, en los temas centrales, lo que nosotros llamamos ANCOR, es decir, los que somos 10 diputados que formamos parte de Santa Fe y de Córdoba en Provincias Unidas, bueno, en estos casos, como en este caso, votamos absolutamente todos juntos. Después, por eso tenemos un interbloque, hay otros que se suman, en algún caso no se suman. Ayer se han sumado otros, pero prácticamente todo el bloque de Provincias Unidas rechazó totalmente esta cuestión. A pesar de que me consta, y por eso lo digo con responsabilidad, muchos también, desde el punto de vista de
tentar, digamos, incluirlos en esta maniobra para conseguir el quórum de la zona, de ahora de la zona templada, bueno, hicieron caso omiso y se solidarizaron con Córdoba, concretamente Santa Fe, para tener un voto unánime en este sentido. Bien, lo último que le pregunto, porque, bueno, todavía habíamos intentado tener algún diálogo en su momento por el tema de la reforma laboral, porque se ha manifestado distintos cuestionamientos, sobre todo del sector sindical, de que hayan acompañado en general esta ley. ¿Qué tiene para Pero decir? esto no lo tengo que explicar yo, yo ya lo he explicado de distintas maneras, lo he explicado con toda claridad el propio gobernador de Córdoba. Primero diciendo de que nosotros tenemos que muchas veces pagar el costo político que significa la responsabilidad de gobernar. Segundo, porque el sector sindical mismo ha tenido que cuidar básicamente, para no perder todo, básicamente la situación de sus obras sociales y demás, que son tan valiosas, y con eso también a nosotros nos trasladó en su momento, bueno, la teoría del mal menor, digamos así. Entonces nosotros consideramos que en ese caso hay cosas que deben ser revisadas. Es más, esto ya es una opinión personal, yo creo que el propio sindicalismo tendría que ser el primero en elaborar o en haber elaborado una reforma que partiera de reconocer la realidad, pero con una visión que a su vez valore, cosa que el gobierno nacional no hace, ni esta reforma no lo hace, y en todos los aspectos en que no lo hace, que es reconocer las bondades de lo que es el sistema del sindicalismo generado históricamente a partir del peronismo. Bueno, en ese sentido nosotros hemos tratado y no hemos votado todos aquellos puntos que atentaban contra eso. Vaya como ejemplo, el sindicato único, que favorece a las formaciones de la izquierda trotskista, por ejemplo, en detrimento de lo que el gobierno nacional cree que es una ventaja, y después se va a encontrar con que no tener con quién negociar o negociar en esas condiciones es mucho peor el remedio que busca que la supuesta enfermedad. Pero bueno, estas son las cuestiones donde a veces la responsabilidad, como dice el gobernador, de gobernar, bueno, exige eso, y a veces se paga el costo político. Carlos Gutiérrez, diputado nacional por Provincias Unidas, muchas gracias por este contacto. No, al contrario, gracias a ustedes. Hasta luego.